días, Washington. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué Buenos tal ese días, chuchaqui? buenos días, Quique. Muy bien, disculpándome por el retraso, pero ya alguna diligencia que se me prolongó demasiado, pero aquí gustoso de atender tu invitación y sí, no hubo tal chuchaqui, la pasamos bien, creo, en esa ocasión. Sí, sin duda. Oye, ahora que nos conocemos más, sé que estás atrás de un poco de casos bastante significativos. Cuéntame qué hiciste esta mañana, porque estás principalmente en el tema Nubia Vera, ¿no? Me parece que ese es como ahorita el que más tiempo te quita. Bueno, sí, porque hoy mismo publiqué que el día de ayer nos enteramos de que además de estas 6 acciones que le instauraron a Nubia Vera como parte de la persecución por parte del presidente del Consejo de la Judicatura y del gobierno de Mr. Daniel Noboa, se ha presentado una denuncia por un supuesto prevaricato, presentado por una abogada que es hermana de una jueza que tiene determinados intereses. Nosotros estamos ya por determinar, es decir, cuáles son los intereses y los nexos que unen, porque me sorprende, y tengo ya la copia de la denuncia, concurrimos a la fiscalía, y el texto de la denuncia es casi idéntico a lo que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en Teleamazonas, en una entrevista, manifestó, es decir, casi copiado. Por eso es que nosotros encontramos que hay una vinculación y una coincidencia de estos términos. Y lo mismo que maneja el mismo discurso que Mario Godoy. Y en ese sentido hemos presentado nosotros, ya hemos planteado ya la defensa, vamos a pedir una serie de diligencias, pero principalmente en este supuesto prevaricato se le acusa a la jueza de haber fallado lo que falló y de pretender ejecutar lo que está haciendo ejecutar, por ejemplo. Entonces, por el cumplimiento de la ley se le presenta una denuncia por prevaricato, lo cual es bastante grave porque viola la independencia judicial. Es por el flash. Claro, o sea, no, esta es la denuncia porque dice que el texto de la sentencia contraviene una disposición legal, cuando claramente ya la Corte Constitucional declaró inconstitucional este acuerdo ministerial con el cual le sancionaron a la vicepresidenta. Entonces no tiene nada de lógica, realmente es un mamotreto. Pero están queriendo como demorar, me parece un juego legal perverso como para que ustedes estén un poco ocupados. A ver, exacto, hay riesgos, ¿no? Porque no sabemos cómo actúa la fiscalía, es decir, está abierta una investigación y en esta investigación, claro, está denunciada la jueza. Entonces, por ahí, eventualmente hay siempre los riesgos de estos famosos allanamientos, ¿no es cierto?, en que potencialmente se le pretende intimidar o amedrentar a la jueza. Yo he concurrido inmediatamente, porque así nosotros actuamos, he concurrido inmediatamente a la Corte, es decir, a la Fiscalía Provincial, y revisé el expediente. Realmente es un mamotreto la denuncia, pero sin embargo está presentada, y ya se han señalado fechas para que se llame a rendir las versiones, ¿no es cierto? Y ahí es donde vemos la agilidad con que se actúa. Sin embargo, en la denuncia que se inició en contra de Mario Godoy, Henry Gaibor y el doctor Carrillo, por efectos de haberle entregado el pendrive y todo eso, hasta ahora, ya van 2 meses y hasta ahora no se les señala fecha para que rindan la versión. Noten ustedes. Pero esta parte de acá, y esto es lo que denunciamos nosotros en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, esto tiene que ver con medir los tiempos. ¿A qué me refiero? Es decir, quienes conocemos de esto saben de qué estoy hablando y para que la gente lo entienda. Es decir, el mismo día o al día siguiente de que se dio esta noticia de crímenes, la Fiscalía abrió una investigación por el delito o por el presunto delito de obstrucción de la justicia, que debería ampliarse a tráfico de influencias, porque la noticia de crímenes determinaba de que fue el presidente Mr. Daniel Noboa quien le habría enviado mensajes al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Entonces, para que influya en Vera. Para efectos de que se falle de determinada manera. Incluso se relata de que le indicó el celular el chat con el presidente. Es algo que tendría que abrirse la investigación y extenderse. La línea investigativa tendría que ir para allá. Pero se van solo contra Nubia Vera. Claro, pero en la misma denuncia, es decir, se prolonga la investigación
para realizar toda una serie de diligencias y no le convocan a Mario Godoy a que rinda su versión. ¿Por qué? Para la efectividad de una investigación es importante, salvaguardando el derecho a la defensa, es importante que le convoquen pues a la persona que está denunciada para que dé su versión y ver si es que coincide con los hechos que se están investigando, los elementos que se están recabando. Pero no, aquí se le da esa ventaja procesal. Pero esto tiene otra razón. Y esta es la razón grave, es que mientras él sigue en funciones prorrogadas como presidente del Consejo de la Judicatura y también presentó una querella, es decir, por el delito de supuesta calumnia de parte de la jueza Nubia Vera, por haber justamente manifestado que le entregó la flash. ¿Sí me explico? Entonces, ahí estamos viendo que la Fiscalía, ¿no es cierto?, ralentiza todo esto, es decir, detiene todo esto, mientras avanza la querella. Y claro, en la querella lo que están planteando es una pena privativa de prisión de más de, es decir, de 2 años, ¿para efectos de qué? De que digan, no me ha aprobado. ¿Cómo le vamos a probar si la Fiscalía, ¿no es cierto?, tiene la obligación de investigar y está sumamente lento? Claro que esta querella nosotros vamos a dar contestación porque ya le citaron, también coincidencialmente el día de ayer con una agilidad bárbara, ni bien llegó a citaciones, ya le citaron a la jueza, nosotros vamos a dar contestación. Realmente es otro mamotreto presentado, pero noten cómo se direcciona y esto se enmarca en la persecución. Es decir, este rato tenemos 8 acciones. A ver, yo lo que siento del caso Nubia Vera es que la señora se atrevió a desafiar los designios de Carondelet y de alguna manera se convirtió en un objetivo legal. Y claro, la están atacando con denuncias, con juicios, para tenerla entre asustadita y además demorar los verdaderos efectos que una justicia real debería determinar en este caso y en todo este escándalo, en todo este embrollo de juicios y de papeleo. Así es. A ver, recordemos... ¿A qué están jugando? Están jugando a demorar. Claro, ¿para qué? Para que se consoliden, ¿no es cierto? Estamos en un contexto electoral para ver si se consolida, apuestan a ver si es que conservan el poder, y lo otro es apuestan a ver si conservan el poder también y la influencia en el Consejo de la Judicatura con Mario Godoy y toda su gente. ¿Cómo? El presidente de la República tenía la obligación, y está incumpliendo, tenía la obligación de remitir la terna, su terna, que es la que falta para que el Consejo de Participación Ciudadana designe a los titulares del Consejo de la Judicatura. No lo hace y eso ha hecho que se prorrogue estratégicamente en funciones Mario Godoy. Mario Godoy que está siendo investigado por la propia Fiscalía. Entonces, Fiscalía lo que hace es demorar el proceso para que esto no le afecte en la imagen a Mario Godoy. Y a Mario Godoy no fue incluido en la terna de la Corte Nacional, que con ello le tocaba presidir el Consejo de la Judicatura, pero podría ser incluido en la terna de Mr. Daniel Noboa, pues, ¿no es cierto? Entonces, están midiendo los tiempos. Mientras tanto, estando de presidente del Consejo de la Judicatura, evidentemente todos los subalternos le tienen temor reverencial. Y esto es lo que está ocurriendo. Tengo que también denunciar que el día de ayer también le notifican. ¿Y por qué el día de ayer? Porque la doctora Nubia regresó tomó 5 días de vacaciones por recomendación médica. No había tomado vacaciones de hace 7, 8 años y tomé 5 días de vacaciones por recomendación médica, repito. Y obviamente se le acumularon las notificaciones y en esta notificación le notifican con otro proceso disciplinario. Pero, ¿qué es lo grave acá? Que la queja presentada por la usuaria ya hace algún tiempo, hace varios meses, no es presentada en contra de la jueza Nubia Vera. Es en un caso que ella participó en primer nivel, pero la queja la presenta la usuaria en contra de los 3 jueces de la Corte Provincial que fallaron. O sea, ni siquiera la presentaron en contra de ella. Sin embargo, ¿qué es lo que hace los encargados y subalternos de Mario Godoy? Lo que hacen es torcer y dicen, no es procedente la queja en contra de los jueces. Por tanto, porque es inadmisible que se pretenda violentar el principio de independencia judicial, eso es lo grosero. Además, dicen, no es procedente, pero sí debe investigarse a la jueza Nubia Vera. Es decir, archivan la denuncia en contra de los denunciados y redirigen
Es decir, los mismos que firmaron ya el otro sumario administrativo. Noten ustedes cómo se le está persiguiendo a la jueza. Esto denunciamos nosotros en la Comisión de Justicia. Los vocales estuvieron ahí, la doctora Yupanqui, también la doctora Solanda Goyes, y ellos pudieron observar, y nosotros les hicimos una línea de tiempo, les indicamos, ¿no es cierto?, cómo está procediendo esa persecución, que ahora se suman estas 2 acciones más que acabo de referir. Pero a mí me admira realmente, Quique, la valentía de la jueza. La valentía, a pesar de que ella constantemente, es decir, me comenta que se siente anímicamente mal, sin embargo, ella tiene la valentía y me dice, yo voy a hacer lo que corresponda y lo que corresponda en justicia. Y por eso yo también he decidido apoyarle. Es una gran carga de trabajo, nos mantienen ocupados, por supuesto, tenemos, como digo, todos estos procesos que atender. Ventajosamente tengo un gran equipo de trabajo que me permite atender y creo que vamos a conseguir que se reviertan cada una de estas cosas, vamos a conseguir que se reviertan estas acciones, ¿no? Entonces, en eso consiste la lucha. Mientras tanto, creo que es importante que los ciudadanos conozcan, por eso tenemos que hacer público esto, porque si no se hace público, la única noticia que saldría en los medios es jueza Nubia destituida, jueza Nubia suspendida por haber fallado contra derecho, o alguna de esas noticias. Esa es la narrativa que se pretende imponer. Por eso nosotros no les dejamos y nos vemos abocados a que la defensa que tiene la jueza Nubia Vera es mantener un alto perfil mediático, ¿no es cierto?, de la persecución que está siendo objeto. Ahora, para cerrar el tema Nubia Vera, solo quería que me contestes, ya más que como abogado, como ciudadano, ¿por qué crees que el régimen se toma todas estas molestias en el caso de Nubia Vera? ¿Cuál crees que sea de verdad la razón de fondo? ¿Vanidad? O sea, ¿no quieren perder? ¿No quieren perder en una disputa que evidentemente se cometieron abusos en contra de la vicepresidenta? ¿Cuál es el motivo de fondo que tú percibes, Washington? A ver, ellos saben, y eso es lo que yo percibo, ellos saben perfectamente que si es que encarga el poder, tienen terror de que la vicepresidenta constitucional adopte determinadas medidas o les evidencie en, por ejemplo, y es el tema que deberíamos topar más adelante, por ejemplo, en las contrataciones que se están haciendo. Hoy mismo, por ejemplo, otro medio, como La Posta, vi que están anunciando la contratación, ¿no es cierto?, esas contrataciones de armas y de insumos para las fuerzas del orden del Ecuador. ¿Y qué hay? ¿No es cierto? ¿Qué dicen que hay? Se presume que hay graves irregularidades. No he logrado ver todavía, pero sí, lo anunciaron. Entiendo eso porque ya se vislumbra, incluso conozco que hay malestar inclusive en las Fuerzas Armadas por ello. Pero este tipo de cosas están, como por ejemplo la firma o la pretensión de firmar la concesión del campo Sacha. La pretensión de sacar a la licitación también a dedo del OCP. Noten ustedes, esto es lo que está en juego, entonces no le permiten, ellos tienen terror a que la vicepresidenta constitucional se siente y que eventualmente no dé paso o denuncie estos hechos. Claro. ¿No es cierto? Y esto es sumamente grave. ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Por qué tienen tanto temor? Eso es lo que deben preguntarse los ciudadanos. ¿Por qué tanto temor a hacerles sentar de manera civilizada y decir, usted, sucédame, yo hago campaña? Eso sería lo legítimo, ¿no? Es un miedo, pero consagrado, ¿no? No sé. ¿A qué le pueden tener tanto pavor? En el tema de Sacha, quiero que me expliques un poco, porque estaba viendo el tamaño del perjuicio al Estado. Algunos expertos hablan de 87% de beneficio que se llevaría la empresa china. Y hablamos del campo petrolero más importante, más prolífico, más prolífero, más... No, prolífero no creo que exista. También me dijeron aquí más promiscuo. O sea, es el mejor, ¿qué puede ser? O sea, el tesoro más grande del... La joya de la corona, como le dicen. Exacto. O sea, en el petróleo ecuatoriano no hay nada mejor que Sacha. La gallina de los huevos de oro también podría ser. Ahora yo tengo una suerte de corazonada un poquito pesimista al respecto, y me parece que pueden ocupar este largo carnaval y sacarlo el sábado, así, el acuerdo, y ya la plata incluso desembolsada, porque se habla de 1.500 millones que entrarían al Estado inmediatamente. Y claro, ¿cómo va el caso Sacha? Porque tú estás igual al frente de esta iniciativa ciudadana de defender
como decíamos, las joyas de la abuela. Exacto. Lo que está pasando ahí es sumamente grave. Ayer tenemos entendido que se reunió este comité de licitaciones presidido por el multifacético funcionario Neira, del el 6 presidente cargos. Daniel Noboa. Claro, ¿en qué? Ya vemos que parece que anda tan distraído que se ha olvidado hacer una investigación en el caso Petro Noboa, donde se anuncia que se han anulado más de 6.000 facturas, ¿no es cierto?, y que no cuadran las cifras. Y hay algunas irregularidades más. Por supuesto que sí, estoy mencionando una. Cambio de estatutos. Ese es el papel del señor Neira, ¿no es cierto? Pero acá está ocupado de dar cobertura y viabilizar que este gran perjuicio al Estado. A ver, pero eso es lo que nos jugamos, porque están defendiendo lo privado, que es en este caso Petro Noboa, que es una empresa de la familia, una empresa que pertenece a este grupo económico, y por otro lado, están descuidando la riqueza del país, pretendiendo que se vayan 87% de las ganancias del campo más productivo que tenemos. Desde luego, o sea, entonces, tanto así que Primicias, ¿no es cierto? Sí. Ya se ha hecho eco también el Universo, ya. Pero Primicias ha logrado tener acceso de alguna forma, y eso hay que rescatarlo, de alguna forma están tratando de oponerse, pero Primicias saca y devela esta información. Información que nosotros ya la conocíamos, pero no la conocíamos en esa magnitud. Es decir, que los términos de la negociación incluso se habían modificado y que este perjuicio se ampliaría. Nosotros calculamos un perjuicio hasta de $1.600 millones en los términos en que inicialmente manifestaron. Pero las actas donde se está discutiendo y la propuesta final, que ya el viceministro Ferreira salió a decir y también el ministro de Economía y Finanzas salen a sostener, es diferente. Esto quiere decir que con el transcurso del tiempo y a pretexto de estas supuestas inversiones, ellos terminarían beneficiándose casi de un 87% de la nueva producción, lo cual termina, de acuerdo a las reservas calculadas, proyectadas, termina siendo de que se calcula que en dólares al precio promedio serían más de 14.000 millones de dólares. Este momento, con esta concesión en esos términos, ellos terminarían beneficiándose más de 8.000 millones de dólares y los 6.000 millones para el Estado ecuatoriano. Es decir, sería el atraco del siglo. Y esto es lo que debemos de tener. Por eso nosotros hemos hecho un llamado a la Corte Constitucional, donde nosotros presentamos ya una acción de incumplimiento con una medida cautelar. Los que pueden detener realmente este pretendido atraco es la Corte Constitucional. Claro que si es que tuviésemos una fiscalía recta, seria, ellos deberían estar haciendo los allanamientos correspondientes. Porque yo lo he dicho, y lo he dicho sin temor y favor, de llegarse a firmar esto, aquí se configurarían los delitos de peculado, de corrupción en el sector privado, e incluso de traición a la patria. Y lo dicho y lo respaldado textualmente. Esto es lo que está pasando, es sumamente grave, y a pretexto de que se necesita plata, este rato deben necesitar plata para la campaña. Es decir, quieren dar 1.500 millones de dólares, pero como decían nuestros abuelitos, quieren meter aguja y sacar reja, ¿no? El caso Sacha es impresionante cómo no medimos, ¿no? el tamaño del caso Sacha, porque, claro, la gente de a pie no conoce estos temas. El ecuatoriano en general se preocupa de otras cosas, se preocupa de que no le agarre una balacera en el camino a la casa, o que por ahí no tenga que lamentar un caso de asalto, de sicariato. Estamos preocupados de otras cosas, ¿no? Mientras tanto, estados de emergencia, conflictos internos armados, y nos tienen en shock. Y claro, ese estado de shock del ecuatoriano promedio hace que este tipo de temas ni siquiera conozcamos, ni siquiera nos enteremos. ¿Qué pasará si se llega a firmar? ¿Cuál es el estado en este momento, según tu información, según lo que tú puedes conocer, de la firma de ese convenio, de ese asunto con Sacha? A ver, el comité tenía que resolver ya la entrega, la devolución del campo Sacha de Petroecuador al ministerio. Potencialmente eso ya ha ocurrido, es decir, todavía no se hace la adjudicación, pero
tenían que decidir la adjudicación. Pero también hay que decir una cuestión. Aquí tiene un papel importante el Procurador General del Estado, que debe recordar que no es abogado del presidente Mr. Daniel Noboa, o debe olvidar esos tiempos de abogado banquero, porque recordemos que fue abogado de Guillermo Lazo y del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? Debe olvidar eso. Él es abogado del Estado. Y para efectos de que se firmen este tipo de contratos, la Procuraduría está obligada a dar autorizaciones para que se incluyan cláusulas de arbitraje internacional. Entendamos que ninguna empresa va a firmar sin cláusulas de arbitraje internacional, porque evidentemente va a garantizar, ¿no es cierto?, estas inversiones, entre comillas, o estos anticipos, porque aquí lo que se está es encubriendo realmente una especie de solicitud es decir, de préstamo, de operación financiera. El Estado no tiene plata y lo que está diciendo, tómate hoy el campo por 20 años, gánate toda la plata, pero, ¿no es cierto?, dame estos 1.500 millones de dólares que además se van a necesitar para dilapidarla y para clientelismo político de manera inmediata. Pero ¿qué es lo que ocurriría si es que se llega a firmar? Un perjuicio enorme para el Estado. Creo que todos los ecuatorianos debemos hacer filas, debemos, perdón que diga la palabra, desahuevarnos, porque hemos perdido la capacidad de movilización y de pararnos al frente de la Corte Constitucional, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la resistencia y a la protesta pacífica, pero de manera firme, porque tenemos que exigir que se respete aquí la Constitución, la ley y sobre todo se defiendan los intereses del Estado que son para el bien común, ¿no? Ya me están haciendo señas. Dame 3 minutos, puede ser. ¿Tenemos micro? Ya, micro, pausa. ¿Y hay ollas? ¿Puedes averiguarte si hay ollas? Chuta, entonces tenemos todo. Entonces déjame cerrar con Washington, ¿ya? Para podernos ir a todo lo que tenemos a continuación. La última, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a parar Sacha? O sea, ¿quién va a parar este atraco potencial? Y además que, claro, tú lo haces ver también como que es un préstamo de última hora para salir de la emergencia y para tener para la campaña o para lo que sea, pero claro, no huele bien que lo quieran hacer al apuro, faltando apenas 40 días para que lleguemos a segunda vuelta. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Porque tienen el temor de no continuar en el poder. Pero si ya logran firmar estos contratos, adjudicar esos contratos a dedos y con cláusulas de arbitraje internacional, los negocios ya están, evidentemente las empresas, con justa razón, entre comillas, lo que dirán es, yo le demando al Estado ecuatoriano... Yo ya firmé. Yo ya firmé y tengo, no es mi responsabilidad. Y además tengo la cláusula de acuerdos internacionales que va en contra de la consulta popular, donde ya votamos en contra de los acuerdos solo nos demandan de arbitraje. Solo nos demandan y nos ganan nomás de los centros de arbitraje internacional. Y van a ganar facilito. Claro, por supuesto que sí. Entonces, ahí es donde viene que ¿quiénes terminan ganando esto? Los lobistas. Y hay que preguntar quiénes son los lobistas. ¿Y quiénes son? Los relacionados con el poder, ¿no es cierto? ¿Qué grupo económico puede estar atrás de esto? Hay que preguntarnos, ¿no es cierto? Por eso es que es importante que yo hago un llamado, y creo que a la doctora Diana Salazar, que a lo mejor está ya de salida, creo que ya no le interesan estos temas, solamente perseguir de manera selectiva. Pero el doctor Toainga, ¿no es cierto?, que es el fiscal subrogante, a quien conozco muchos años, ¿cómo es posible que no hagan nada respecto de esto? Aquí debería verse esta acción para parar. Esto es defender los intereses nacionales. Pero también no es una tendencia política esto de buscar privatizar y digo yo, los ecuatorianos votamos por esto. Bueno, nadie se opone, por ejemplo, a las inversiones, ¿no es cierto? Otra cosa es que vengan y que hagan las inversiones, pero está prohibido por la ley. Es decir, no hay el marco jurídico ni normativo para efectos de que se pueda dar este tipo de contrato de participación, dando una concesión a dedo. Están vulnerando, están generando un marco artificial de excepcionalidad. Y potencialmente hay una simulación de que estas empresas pertenecerían a los consorcios, es decir, al Estado, a otros países, para efectos de vulnerar la ley. Además, no hay esta figura de la modalidad de contratación en nuestra ley. Es decir, hay una violación flagrante, pero quieren firmar para que ya se aseguren y darles 20 años a estas empresas para que se lleven el 87% y se lleven más de 8.000 millones de dólares, ¿no? ¿Te pusiste una denuncia por esto? Estamos dosificando eso, estamos esperando también un informe, por ejemplo, de Contraloría. ¿Y si firman no va a ser muy tarde?
Evidentemente hay un riesgo potencial, por eso estamos pidiendo que actúen. Y la Asamblea, entiendo que hoy ha convocado para darle continuidad y darle seguimiento, pero creo que ahí los asambleístas y de pronto nosotros, si es que ningún asambleísta o ninguna otra autoridad va a actuar, nosotros vamos a presentar las correspondientes denuncias si esto se produce. El doctor Washington Andrade en el programa, gracias por haber venido, vuelve pronto Washington, nos vemos, ¿no? Muchas gracias.